¿Qué es una base de datos? Se define como un conjunto de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales al ser almacenados de esta forma facilitan su futura recuperación. ¿Para qué sirven las bases de datos? Las bases de datos sirven para almacenar la información de forma permanente, de modo que una vez registrada, esta puede ser consultada un día, un mes, un año después, y esta seguirá existiendo. Algunos beneficios que brindan las bases de datos son la rapidez al recuperar la información, su accesibilidad, la integridad de los datos y la seguridad. Debido a estos beneficios, es la razón por la que se usan en cualquier lugar. Son usadas ampliamente tanto en escuelas, empresas, hospitales, juegos, páginas web y hasta en la tiendita de la esquina. Cuando pasan el producto por lectores de código de barras, se realiza una consulta a una base de datos para recuperar el precio del producto. En la actualidad son indispensables en el día a día, ya que agilizan la recuperación de la información y sin estas se tendría que recurrir a buscar toda la información en papel. Modelos de bases de datos. Existen diferentes formas en que una base de datos estructura su información. Algunas de ellas son bases de datos relacionales. Fueron propuestas por Edgar Frank Codd en 1970. Es el modelo más utilizado actualmente. Consisten en tablas que son parecidas a una hoja de Excel. Cada tabla consta de un número de atributos, que son las columnas, y las filas, que son llamadas tuplas o registros. Las tablas establecen conexiones o relaciones entre ellas, como pueden ser: un alumno se relaciona con la clase en la que está inscrito. De ahí el nombre de bases de datos relacionales. Algunos ejemplos de bases de datos relacionales son MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server y SQLite. Bases de datos orientadas a objetos. Presentadas en los inicios de 1980, en este modelo la información es almacenada en forma de objetos, de la misma manera en que los lenguajes de programación orientados a objetos funcionan. La intención es que sea posible el simplemente almacenar los objetos utilizados en el desarrollo, ya que estos representan una entidad como un alumno, de tal forma de que no sea necesaria la conversión del objeto de programación alumno a una tabla. Algunos ejemplos de las bases de datos orientadas a objetos tenemos Cache, DB4O, Version Object Database y Object Store. Bases de datos orientadas a documentos. Al contrario de las bases de datos relacionales, estas bases de datos no almacenan información en tablas. En su lugar se almacenan documentos. Y en el caso de MongoDB, la información es almacenada en formatos JSON, por lo que no se limita a un número de atributos como las bases de datos relacionales. Algunos ejemplos de las bases de datos orientadas a documentos tenemos MongoDB, CouchDB, Amazon DynamoDB y RavenDB. Bases de datos basadas en llave-valor. Este tipo de base de datos es muy simple. Almacena la información en pares de llave y valor. El valor o la información deseada almacenar puede ser cualquier tipo de cosa, como una imagen, un objeto, una referencia o una colección de objetos. Por su simplicidad y rendimiento, son usados en ambientes que requieran de una respuesta inmediata. Algunos ejemplos de bases de datos de llave-valor tenemos a Redis, Amazon SimpleDB y Oracle Coherence.